Boeing 767 es un avión viejito, pero de alto rendimiento. Los que andan circulando se utilizan para vuelos cargueros, aerolíneas cargueras. Boeing 767 es uno de los clientes número 1 del MRO mexicana. Muchas aerolíneas cargueras van y dejan su avión para que les den mantenimiento. Entonces, de hecho, ese curso lo dan en el MRO de Mexicana, 767, a pesar de que es un avión viejo. 767, pues es un avión de largo alcance. Gastón, levantarle. Pasamos. Bravo. Es un avión de largo alcance. ¿Qué es lo que vamos a conocer del 767? Vamos a hablar de la descripción general de los instrumentos de navegación. Lógicamente vamos a distinguir los instrumentos primarios, vamos a hablar del RDMI, indicaciones del RDMI y instrumentos auxiliares, que son los esquemas que recomienda que aprendamos en la Boeing. Entonces, pues prácticamente con este video, pues ya pueden presumir que están conociendo el 767 también, ¿vale? El 767 es uno de los aviones que es análogo digital. Me refiero, es el experimento donde todo lo análogo lo empiezan a hacer de forma electrónica. Entonces tiene pantallas análogas y tiene pantallas digitales. Entonces es doble concepto. Los instrumentos primarios del 767 es el ADI, el HCI y el RDMI. ADI, HSI y RDMI. ADI es indicador de dirección automática, ADI. Indicador de dirección automática. Entonces, tengo instrumentos primarios y instrumentos secundarios. Tengo otros auxiliares. En este caso, los auxiliares serían instrumentos análogos. El horizonte artificial y el compás. ¿Qué es el compás? Simplemente una brújula. ¿Vale? Una brújula. Normalmente todos los aviones tienen ahí en la parte inferior, en el centro del panel 5, tenemos la brújula. Entonces tengo instrumentos primarios, instrumentos secundarios, auxiliares. Dentro de los instrumentos primarios, el ADI y el HCI fueron descritos en la parte del EFIS. En otras palabras, yo voy a poder controlar la información de estos por medio del EFIS. En esta sección nos enfocaremos al RDMI. Entonces, ¿cuáles son los primarios y cuáles son los secundarios? Los primarios son el ADI, el HCI y el RDMI. Es el horizonte y el RDMI es el indicador de marcación de curso. Indicador de marcación de curso. El HCI nos da, no, es el heading, nos da el heading.
Heading, sí. El HCI es el heading. Veámoslo. El ADI es la versión atrasada del Primary Flight Display. El HCI es el Navigation Data. Y el RDMI es un instrumento que nos va a marcar la navegación. Es un indicador de marcación de curso. Trabaja con el BOR y el ADF. Estos serían los primarios. Auxiliares, horizonte artificial análogo y el compás. Serían los dos. Entonces, el ADI y el HCI, si lo comparamos con el 737, el Primary Flight Display Navigation Data, son los que van a ser controlados con el EFIS. El RDMI, este es el RDMI. El RDMI es un instrumento, eso sí, anótenlo, el RDMI es un instrumento que trabaja con el ADF y el BOR. Nos marca una dirección magnética. Con el ADF y el BOR. Nos da una dirección magnética y también nos da la distancia a los bores. Entonces también trabaja con el DME. O sea, anexamos 3. Trabaja con BOR, ADF y DME. Entonces, DME, equipo medidor de distancia. ADF, Automatic Directional Finder. Y BOR, Very High Frequency Omnidirectional Radio. Entonces, RDMI trabaja ADF, BOR y DME. Con los 3 trabaja. Su objetivo es direccionar con un rumbo magnético hacia dónde está el BOR y qué distancia nos falta ese BOR. Ese es su objetivo, el RDMI. Vean, ahí vemos la distancia, nos da distancia, lógicamente del equipo medidor de distancia, saca la distancia, valga la redundancia, nos marca la distancia que nos falta a ese BOR que vamos navegando, nos da el rumbo, corremos el rumbo, es la dirección en grados, en referencia al norte magnético, nos da las marcaciones de BOR y ADF, y te dice si estás trabajando con el BOR o la perilla se cambia horizontalmente para que te diga que está trabajando con el ADF, con cualquiera de los dos. Entonces el RDMI se tiene la siguiente información: rumbo, distancia, marcaciones a BOR y ADF. Entonces obtenemos del RDMI información, rumbo, distancia y marcaciones del ADF y del BOR. Entonces son los datos que yo obtengo del RDMI. Entonces esencialmente comentamos, está compuesto del DME, del BOR, del ADF. Entonces me sirve para navegar el RDMI. Es tener una dirección de rumbo. Entonces nosotros obtenemos el rumbo. Recordemos, el rumbo es el ángulo formado entre el norte magnético y en este caso una dirección en grados. Entonces, el RDMI se va a auxiliar del IRS. ¿Se acuerdan que era el IRS? El sistema de referencia inercial. ¿Vale? Se va a apoyar, lógicamente, a partir de la inercia que lleva la aeronave en el movimiento de sus diferentes ejes, va a ir auxiliando a la navegación. El dato de rumbo se proporciona por el sistema de referencia inercial. Entonces, el IRS le manda esa información al RDMI en el aspecto del dato del rumbo.
¿vale? Recordemos, los inerciales, particularmente en el 767, tienen su rango de error, ¿vale? Entonces, ¿cuál es su rango de error? No te acerques a los polos porque en los polos no es preciso. ¿Qué rango de error específicamente en el 767? 73 norte y 60 sur. ¿Eh? Durante el proceso de su alineación son capaces de determinar primero el rumbo respecto al norte verdadero, después hacer la corrección respecto al norte magnético y así generar el rumbo magnético. Esto siempre y cuando te encuentres entre el norte 73 y sur 60. ¿Vale? ¿Se acuerdan en el 737? 737 ahí sí no, todavía nos daba chance en los polos, ¿no? Trabajar. Y el 787 nos da, no, ahí no tenemos problema. Entonces, vean, este avión sí nos da un margen, un poquito, un margen más remarcado, ¿sale? El sistema de referencia inercial va a trabajar para obtener el rumbo magnético. Recordemos, una cosa es el rumbo verdadero, que es el ángulo formado del norte verdadero, que es donde vive Santa Claus, en este caso, y tenemos que sumarle o restarle la corrección magnética. Entonces, al sumarle o restarle la corrección magnética, obtienes el rumbo magnético, ¿vale? Entonces, el sistema de referencia inercial, el IRU, la unidad de referencia inercial, hace esas correcciones de forma automática. Entonces, le evita la fatiga al capitán a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, él lo hace. Lógicamente, ¿cómo lo hace? Con esta perillita. Una perillita en el cual nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero que calcules el heading de referencia normal. Entonces, el rumbo magnético. ¿Sabes qué? Quiero que me des el rumbo verdadero. Pues le cambio la perillita al rumbo verdadero. Entonces, cuando no hace la corrección. Entonces, si el interruptor está en verdadero, pues lógicamente nos da el rumbo verdadero, al norte verdadero. Entonces, de igual forma, si el avión estuviera volando arriba del 73 norte, debajo del 60 sur, el inercial no tendrá la capacidad de hacer corrección respecto al norte magnético y solo sería capaz de dar información del rumbo verdadero, sin importar la posición de referencia del rumbo. Entonces, esto es importante para los capitanes. Es un 767, pero no significa que, porque ya me dijeron que yo tengo un rango máximo de 73 norte y 60 sur, no supere esos rangos. ¿Por qué? Porque hay aviones que usan, o aerolíneas que usan rutas polares. Es una ruta polar. En vez de que te vayas dando la vuelta al mundo por los ecuadores, por el norte. Entonces vuelas de Rusia a Canadá, pero te vas por el norte. Usan rutas polares. ¿Vale? En ese caso, el piloto debe estar consciente que en un polo norte o en un polo sur, él solamente va a tener rumbo verdadero. Se olvide del magnético. Lógicamente, él va a tener otras referencias, ¿vale? Otros sistemas de navegación con otras precisiones. ¿Sí? Entonces, de esa manera pueden navegar con rutas polares si es que fuera necesario. Esta aeronave va a tener 3 sistemas de referencia inercial, 3 IRUs. Entonces, 767 tiene 3 unidades de referencia inercial. Lógicamente, unidad de referencia inercial izquierda, unidad de referencia inercial derecha y unidad de referencia inercial central. Estas unidades comentamos que son las que ayudan al RDMI a determinar los rumbos. Entonces, la información del rumbo indicada en el RDMI izquierdo es proporcionada de alimentación cruzada. Vean, el RDMI izquierdo obtiene información del sistema inercial derecho y viceversa. El RDMI derecho obtiene información del sistema de referencia inercial izquierdo. Es una alimentación cruzada. El central, pues, nos sirve de backup, de reserva. Entonces, el inercial central se podrá utilizar como respaldo, como backup, como reserva. Entra el central. Sí.
No, entra el central, si fallan los dos. ¿El central es como de reserva? En reserva. Si falla el izquierdo, entra el central. Si falla el derecho, entra el central. Si fallan los dos, entra el central. Es la reserva. Entonces recordemos, la unidad de referencia inicial al RDMI le proporciona el dato de rumbo. Entonces, además de la información de rumbo, se tienen marcaciones hacia los bores o hacia el ADF. Recordemos, nosotros podemos navegar o aterrizar tipo BOR o podemos aterrizar tipo ADF, dependiendo de las facilidades de los aeropuertos, ¿no? Entonces, tú puedes seleccionar aquí modo BOR o modo ADF, según como tú quieras. Entonces, aquí podemos ver la marcación dependiendo de la posición de los selectores. Si el selector está marcando hacia arriba, pues lógicamente está marcando a BOR, está trabajando con bores, está buscando los bores. Si tú mueves ese selector de forma horizontal, velo, de forma horizontal ya trabajarías para ADF. Entonces tendrías dos tipos de instrumentos. Si cuentas con una aguja delgada o sencilla para la marcación hacia el bor izquierdo o ADF izquierdo, dependiendo de la posición del selector izquierdo. O sea, yo marcaría, ya sea si quiero navegar por bor o si quiero navegar por ADF, según lo que yo quiera. Entonces ahí yo obtendría esa marcación. Se cuenta con una aguja doble para la marcación hacia el borde derecho y ADF derecho, dependiendo de la posición del selector. Entonces, en el caso de la aguja sencilla, está dando una marcación hacia el borde izquierdo. Sería la forma en que nos marcaría. En el caso de la aguja doble, está dando una marcación hacia el borde derecho. En el caso de la aguja sencilla, está dando una marcación hacia el ADF izquierdo. Entonces, aquí es importante saber qué instrumentos nos proporcionan qué tipo de información. Además de la información de rumbo y marcación, se tiene información de distancia a la estación. ¿Qué instrumento nos da información? Es el DME, equipo medidor de distancia. ¿Vale? Ese nos va a dar la distancia a la estación, al próximo borde. Se cuenta con interruptores de LDM. ¿Cuántos DME voy a tener? 2. 767 tiene 2 DMEs. Izquierdo y derecho. Vean, aquí lo interesante. El izquierdo me va a abastecer de información a los 2 RDMIs del lado izquierdo. ¿Sí lo ven? Y lógicamente el derecho mandaría información a los 2 RDMIs del lado derecho. ¿Bien? Entonces, tengo información que trabaja del RDMI. Aquí es importante. Imagínate que el capitán te reporta, oiga, Master, el RDMI de repente en la parte del DME derecha me falló. Entonces, ¿qué DME falló? El derecho. Pues así es prácticamente entendible cuál es el que falla, el izquierdo o el derecho, ¿no? ¿Vale? Te puede decir, oiga, Master, yo venía del instrumento del lado izquierdo. O sea, soy capitán, ¿no? Vengo del lado izquierdo. Pero la marcación del DME en el RDMI, la derecha, se me fue. ¿Qué DME falló? Izquierdo. Entonces ahí abusados, ¿no? Nada más identificar qué DME te da a qué marcación. ¿Vale? Pues por diseño, digamos que así se le ocurrió a la Boeing diseñarlo de esa manera. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a manejar nuestro panel selector. Este panel selector es el EFIS. Es el que tú vas a seleccionar si quieres ver modo BOR, modo ILS, modo MAP, modo BOR full. Aquí vean cómo es modo BOR full y expandido, modo MAP y modo plan. Y te da un rango de millas de visualización. Quieres ver hasta 10 millas, hasta 20 millas, 40 millas, 80 millas, 160 millas. Entonces, la información del DME depende de la presentación del HCI. Entonces, tú tienes el HCI, que es el Navigation Data, el equivalente al 737, es donde te vas a usar como referencia para navegar. Entonces, ahí tú depende de esa información para que trabaje el RDMI, ¿sale? Entonces, también de otra manera, pues tú vas a utilizar, en este caso, si en el HCI
se está mostrando información de la Flight Management System, es decir, está en el modo map o en el modo plan, y el tablero del control del board está en la información de ME, será asociada a la frecuencia del board, sincronizando automáticamente la Flight Manager Computer. ¿Qué me refiero? Va a sincronizar la información que tú veas en el modo map. En el modo map tú también tienes distancia al próximo board. Entonces esa información también la va a sincronizar, en este caso, con el propio RDMI. Entonces de esa manera tienes una redundancia de información. Si se te va el RDMI, pues ¿a quién vas a consultar? Al HCI, al modo map. Entonces es redundante. Aquí tenemos, si el HCI se está mostrando información de la Flight Management System, está en el modo map o plan, el tablero de control del board está en la información del DM y estará asociada con la frecuencia, sintonizando manualmente el mismo tablero. Entonces aquí te dice que en dado caso de que tuvieras una falla, aquí tendrías que ponerlo en el modo automático o en el modo manual para obtener información. Esta, la de acá, esta. Ajá. El EFIS. El que tenemos en el panel 7. De pantallas. ¿Sí? Recordemos. Recordemos, es el EFIS. El EFIS es el lector de pantallas. Ya sea quieres poner pantalla Primary Fly o quieras poner Navigation Data o EICAS. El EFIS te va a ayudar para poner información. En tus pantallas, cualquier pantalla. ¿Vale? Ese es el objetivo del EFIS. Grábatelo así. El EFIS me sirve para seleccionar la información en las pantallas. ¿Cuál? Cualquiera. Cualquier pantalla. ¿Vale? Pues ahí tú seleccionas. Entonces vas a obtener información del DME también en Navigation Data, en el RDMI de forma redundante. Entonces esto sería más para pilotos. Entonces estas son indicaciones normales. Vean, ahora tenemos indicaciones anormales. Aquí es importante también resaltar lo siguiente. Ahorita está de moda los accidentes aéreos. Está de moda. Y la OASI vino a México y le dijo, necesito que tú tengas un área que se dedique a accidentes aéreos. Y ya la Secretaría de Comunicaciones crearon esa área. Entonces todo el mundo anda espantado. Si mi accidente se declara, si mi evento se declara como un accidente, pues yo ya tengo ciertas responsabilidades. Los pilotos ahorita están espantados. ¿En qué? Si yo declaro mi evento que fue un accidente en mi avión, inmediatamente dice la ley que mi licencia se inhabilita mientras hacen la investigación. En eso se espantan. Pero aquí analicemos, ¿qué es un accidente? Muertes y pérdidas materiales grandes. ¿Vale? Una indicación anormal no es un accidente ni un incidente. ¿A qué me refiero? El avión sale de pista, empieza a carretear por la calle de rodaje y de repente se le prende la luz del sistema de referencia inercial y se regresa a posición. No es incidente ni accidente, es una indicación anormal. Entonces, por eso hay una mala interpretación de accidente e incidente. Y los pilotos por eso dicen, no digas nada porque van a decir que es accidente e incidente y nos inhabilitan la licencia. Ándale. Eso también. Entonces, esa sí es un accidente, ¿no? Si tu avión cae al pasto, un incidente, si cae al pasto y se cae el tren de aterrizaje, pues ya es un incidente. ¿Por qué? Porque ya tienes pérdidas materiales. ¿Se inhabilita con el incidente? ¿Vale? Se inhabilita con el incidente. También vean, si un sobrecargo, un piloto va a bordo y generan un incidente en el vuelo, se inhabilita. ¿Cuándo puede provocar una sobrecarga? Cuando se emborracha, golpea a pasajeros. Eso es un incidente, ¿vale? Y se inhabilita su licencia. En ese sí. Ahí hay abusados, porque a veces esos eventos no los consideran incidentes, cuando son incidentes. Entonces, la sobrecarga que se emborrachó y golpeó y vomitó a los pasajeros es un incidente y se le inhabilita la licencia. Y a esos eventos no los inhabilita.
¿Por qué? Porque ya van en contra de la seguridad aérea. ¿Vale? Pero una indicación anormal no es incidente, que quede claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué indicaciones anormales puedes tener? Me falla el IRU, el derecho o el izquierdo. Lógicamente, al fallar, pues se me tienen que activar las banderitas. Tengo estas banderitas son las que me indican que ya está fallando un sistema. Aquí es importante, si se activan las banderitas del lado izquierdo, ¿qué falló? El IRU derecho. Entonces ahí es importante para el análisis de falla como mecánico. El central, ahí vas a usar una perillita, aquí está, la perillita, la apachurras. Todavía en este avión le tenías que apachurrar la perillita, el botoncito, para que entrara la reserva. Ya en los modernos no, se te va, entra el otro, ya nada más te manda el mensaje. En este no, en este se te iba, se te enciende la bandera y tú todavía te decías, corrígelo. Entonces tienes que apachurrar el botón de IRS. Tienes el botón en el costado del capitán o en el costado del copiloto y ahí presionas IRS para que entre el otro, el backup. Ya entra el backup. Entonces, en el momento en el que falla el IRU, el derecho, ¿es motivo para... Si falla, ¿Puede entrar en el central? depende del avión. Depende del avión. En el caso del 767. El 767, si me falló, ¿qué es lo que hace el capitán? Agarra el botón y entra al central. Y con eso ya lo corrigió. ¿Puede seguir? Puede seguir. 767. Pero en el ejemplo anterior yo dije, 737, se me activa la luz de link. Ahí sí se tienes que regresar, porque tienes que alinearlo bien. También 767. ¿Vale? Aquí ya lo corregiste, sigues volando. ¿Vale? Espérate, quédate estacionado en la calle de rodaje. Apachurramos el botón, sí se corrigió, seguimos. ¿Vale? No se corrigió, torre de control, dame posición de regreso. ¿Vale? Entonces, máster, se me prendió la luz. Si el capitán decide, me regreso, porque el máster le puede decir, oiga, capitán, apréndase la mail, ¿no? Pero el capitán tiene la facultad, yo me regreso. Y aún así, aunque el mecánico le diga, capitán, aquí dice la mail que usted puede seguir volando con un IRS, con uno de 3. No, si yo no quiero, no. No, yo quiero que lo arreglen bien. Él tiene la facultad de decir, no lo hago, aunque la mail diga que sí. ¿Sale? Entonces, aquí ya nos falló uno, entra el siguiente. O sea, eso es deferido. Puedes volar. Aún así se puede aferrar. Es que miren, aquí también es importante. Ustedes dicen, si el jefe me dice hazlo porque lo haces, pues ahí estamos entrando en el famoso dilema gerencial. Recordemos, los jefes te obligan. Entonces, el capitán sí se puede negar. Que dice, ¿sabes qué? Yo no me siento seguro. ¿Sí? No que vamos a proceder, el capitán puede meter un reporte. Pues ya a mí me están obligando a hacer un vuelo donde yo no me siento seguro, a pesar de que esté dentro de mí. No me siento seguro. A lo mejor en el avión, el Air India, ¿no? Hay un pasajero, ¿no? Mandó fotos de, sí, no tiene pantallas, no tiene ni esto, ni esto, ni esto, pero está dentro de Meli. Si el capitán no se siente seguro, él puede decir, no, no vuelo. Entonces, por ejemplo, ustedes como mecánicos, si los obligan los jefes, pues pueden denunciar. ¿A quién? A la autoridad. Oye, me están obligando a que firme un documento que a lo mejor ahí ese documento dice que yo hice el trabajo y realmente no se hizo ningún trabajo y no se cambió la pieza. No, no se va. Si el capitán dice no, no se va. ¿Qué es lo que van a hacer normalmente? Consíganse en otro capitán, activamos la reserva. Entra otro, ¿no? Ya entra otro. Si lo acepta, sí. Pero no paga. No, sí. Bueno, entonces, aquí si tenemos una falla, el IRU, luego se van a activar las banderas. Entonces, si falla el izquierdo o el derecho, se prenden las banderas respectivas y entonces
la unidad de referencia inercial, la que está de reserva es la central, ella entraría al quite. Pero vean, tanto en el pedestal izquierdo como en el pedestal derecho, ya está activada la luz de alterno. Ya entendemos que sí, estamos operando normal, pero ya hay una falla. Ya estamos en modo alterno. A lo mejor este avión va a aterrizar en París, categoría 3 Bravo. No lo va a poder hacer porque está en modo alterno. No, aquí de hecho es ámbar, es blanca, perdón, es blanca, nada más se prende blanca. No es realmente una luz de precaución, es una luz de diferido. ¿Sabes qué te aviso? Si sigues teniendo inerciales, tienes el central, pero ya el derecho y el izquierdo ya te falló. Abusado, ¿sí? Llegas y avisas porque pues, la ley de Murphy, ¿no? Llevas uno, ley de Murphy dice lo que va a pasar, el único que llevas te va a fallar. Entonces ya aterrizas y les avisas a mantenimiento para que mínimo te reparen otro. ¿Vale? Entonces, pero ya lo llevas conscientemente ahí que el avión ya está en modo alterno, ya trae una falla aviónica en modo alterno. Entonces el RDM pues se refiere a la indicación de la distancia cuando la estación está fuera de rango, es decir, cuando no se tiene recepción aparecerá guiones en la ventanilla correspondiente. Entonces, si yo veo estos guiones, está fuera de rango. A pesar de que yo tenga el DM, está fuera de rango. ¿Vale? Entonces, no hay frecuencia, no está llegando la frecuencia. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Es una indicación anormal. ¿Vale? Si se te pone negro, significa que dejó de funcionar el equipo medidor de distancia. Entonces, vean la diferencia. Una cosa es que tengas las rayitas, significa que está fuera de rango, pero sigue funcionando el equipo medidor de distancia. Y otra cosa es que se te ponga negro, ya el equipo medidor de distancia dejó de funcionar. ¿Vale? Se te fue. Entonces, vean, debes de analizar las indicaciones anormales para saber qué te está fallando. Si se te va el BOR, pues se activa la ventanita de BOR. Si se te va el ADF, también se activa la ventanita. En el caso de que la marcación indica que la aguja sencilla no es válida, aparecerá la bandera asociada. De igual manera, la bandera para la aguja doble en el caso de la marcación que no sea válida. Entonces, puedes tener aguja doble. Aguja doble es una flechita con doble patita, indica que se te fue el ADF. Y una flechita con una patita se te indica que se te fue el BOR. Entonces, esto es para los pilotos, ¿no? Y también para ustedes, ¿no? Oiga, es que se me prendió una banderita. Master, se me prendió una banderita. Sí, pero ¿qué banderita? La del BOR. ¿Apareció una flechita con doble patita o una patita? Doble patita. Doble patita, se me fue la DF. ¿Sí la alcanzan a ver o no se alcanza a ver? ¿No? Así es la flechita. La flechita. Y tiene una patita o dos patitas. Una patita por, dos patitas, AD. Una patita es BOR y dos patitas es ADF 767. Entonces, de esa manera sabes si te falló el BOR, te falló el ADF con las banderitas. Lógicamente, la bandera desaparecerá en el momento que se tenga información de los respectivos instrumentos. Pues tienes que cambiar el LRU, es una reemplazable en línea, quitar y poner otro. De esa manera. Lógicamente, tú tienes que ver siempre la MEL, si es Go o es diferido. ¿Vale? Pero ahí tendrías que checar la MEL si puede continuar o no. Entonces, esas serían las indicaciones anormales. Instrumentos auxiliares. Vamos a los instrumentos auxiliares. Quedamos que eran dos sencillos, ¿no? El horizonte artificial análogo y el otro, ¿cuál era? El compás. Entonces, el horizonte artificial trabaja con corriente directa, es de reserva. Lógicamente, ¿de dónde saca? Del inversor.
Sabemos el inversor es un transformador, ¿no? El horizonte artificial es un instrumento que trabaja con 115 volts de corriente alterna, ¿vale? Su alimentación proviene de la barra de standby de corriente directa y pasa a través del inversor. El inversor transforma la corriente. ¿Cuál es la función del inversor? Directa, alterna, ¿vale? Entonces, él trabaja con alterna. Usa el inversor. ¿De dónde agarra el inversor? De la barra de backup, la standby. Recordemos, la standby, ¿qué es? La batería. ¿La batería qué te va a entregar? Corriente directa. Entonces, va a hacer uso del inversor para mandar corriente alterna a los que necesiten corriente alterna. El horizonte artificial es uno de ellos. Su lucecita, aquí aparece esta banderita. La banderita es la que indica que está fallando. Dice giro, esta banderita. El horizonte artificial tiene integrado su propio giro vertical, de tal forma que a partir del momento en que se energice, en 3 minutos tendrá información de actitud confiable. O sea, no lo tienes energizado, aparece giro. Lo energizas, le das 3 minutos. Oye, ya lo energicé y no funciona. Aguántate, 3 minutos. Entonces, después de 3 minutos que lo energices, ya se borra la banderita. Sí, recordemos, este es el concepto de instrumento auxiliar. El instrumento auxiliar debe de trabajar de forma redundante. Los instrumentos que están conectados al generador son instrumentos primarios. Mientras todo esté azul y pajaritos, todo bien. ¿De dónde sacas corriente? De los generadores. Si se te estrella el motor 1, un pajarazo, se apaga el motor 1, se apaga el motor 2, te queda la fuente de reserva. ¿De dónde la sacas? De la batería. Sí. Exactamente, la tienes que cuidar porque ese es el último recurso, la batería. El APU es el antepenúltimo. Se te apagan los dos motores, entra el APU. Se me apaga el APU, entra el RAT. Si se me apaga el RAT, ya entra la batería. ¿Vale? Ya sería mucha mala suerte, ¿no? El horizonte trabaja con corriente alterna que toma de la batería. Exactamente. Sí. Correcto. Aquí nada más aterricemos. ¿Qué horizonte artificial? El auxiliar. Es el que está de forma análoga. Yo aquí lo estoy viendo. ¿Este qué es? Este no es digital. Este es un análogo. ¿Y dónde lo tengo en la cabina? Yo tengo mi ADI, que es donde aparece mi horizonte artificial en gráfico, pero aparte tengo mi horizonte auxiliar. Entonces, se me van a apagar las pantallas porque se fueron los motores y perdí energía. Entonces, ¿quién queda? El análogo. A un costado del ADI. De hecho, si nos regresamos, lo buscamos. Aquí está. En el 1. En el panel 1 lo tendrías. Entonces, ese sería el instrumento auxiliar, el horizonte artificial, y pues nos quedaría el último, la brújula. El horizonte artificial, el auxiliar, se apoyaría con el sistema de aterrizaje por instrumentos, el central. Entonces, el 767 tiene 3 computadoras del sistema de aterrizaje de instrumentos, izquierda, derecha y central.
3 computadoras de sistema de aterrizaje por instrumentos. De hecho, acuérdense, el sistema de aterrizaje por instrumentos usaría una línea horizontal y una línea vertical para auxiliarle al capitán, para decirle, oye, ¿vas alineado a la pista o vas arriba? Izquierda, derecha y central. Computadoras de sistema de aterrizaje por instrumentos, izquierda, derecha y central. Aquí nos da mayor referencia, ¿no? Nos dice que el circuit breaker está en el panel 11 alfa 5, nos da una mayor referencia. Si llegara a fallar el sistema de aterrizaje por instrumentos, la computadora, nos aparece estas 2 banderas. Es una bandera que marca lock y una bandera que marca glide slope. Recordemos que son los elementos que forman parte del sistema de aterrizaje por instrumentos. El localizador es el que nos ayuda a centrar el avión en el eje de la pista, y el glide slope es el que nos ayuda a la pendiente del planeta. Esas banderitas se activarían en dado caso de que nos falle el sistema de aterrizaje por instrumentos, ¿vale? Serían indicaciones anormales. Y el último sería el compás. El compás pues lo tenemos en la parte baja, en el centro del panel 5 overhead. Ese compás. Entonces, los instrumentos secundarios con auxiliares se utilizan cuando hay indicaciones normales. No. Tienes instrumentos auxiliares, se utilizan en dado caso de que sea una emergencia. Los primarios ya se te fueron. ¿Los secundarios son auxiliares o son diferentes? Son los auxiliares, son de emergencia. Entonces es diferente instrumentos secundarios a instrumentos auxiliares. No, es lo mismo. Secundarios y auxiliares es lo mismo. Okay. Pero ellos se utilizan como emergencia. Es lo mismo. Entonces, la brújula deberá estar operativa para efectos de despacho. O sea, es una de reserva, es un auxiliar, un secundario. Entonces, para despacho siempre debe de funcionar. Si deja de funcionar, es no-go. Porque es el último de los últimos recursos. Exactamente. A fuerzas tiene que funcionar. A la antigüita aterrizas. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, traumas?